Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Alejandro Munevar Salazar, soy antropólogo, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. En este caso voy a presentarles algunas propuestas de sistematización de información, en particular de texto, de investigaciones relacionadas con las ciencias sociales. En este video primero hablaremos de los procesos relacionados con la sistematización, tres tipos de procesos en particular que mencionaré más adelante. Luego hablaremos un poco de los fundamentos epistemológicos en los que me baso para justamente hablar del proceso de sistematización en general, y por último veremos dos aplicaciones específicas de sistematización. Muy bien, cuando hablamos de sistematización, desde mi perspectiva, podemos hablar de tres procesos que pueden ocurrir ya fuera de manera lineal y afuera de manera simultánea: la reducción de la información, la estructuración de la información y la exposición de la información. Comencemos por el primero. Cuando hablamos de reducción, en realidad lo que estamos haciendo es enfrentarnos a un mundo, a una cantidad de información bastante amplia que queremos reducir, organizar, de tal manera que podamos darle algún tipo de sentido. A ese tipo de procesos también se le conoce como clasificación y categorización, es decir, organizar en grupos específicos cierto tipo de información que tengan algún sentido relacionado. La idea es identificar patrones por medio de esa reducción. ¿Qué similitudes hay? ¿Qué diferencias hay? Etcétera, etcétera. Muy bien. El segundo proceso es el de la estructuración. Una vez realizada la reducción, podemos empezar a problematizar categorías, establecer nudos, establecer tensiones entre ellas, ya sea por medio del relacionamiento de los datos y la teoría o del relacionamiento entre diferentes tipos de datos. El tercer proceso, que les recuerdo puede ser lineal o simultáneo, es el de la exposición de la información. ¿Cómo se representan los resultados? Hay muchas maneras de hacerlo. Algunas de esas formas es a través de cuadros o tablas o a través de mapas. Más adelante veremos algunos ejemplos. Muy bien, una nota importante al respecto de esta información: no hay linearidad en la investigación o en el proceso investigativo. Realmente el proceso se presenta de manera simultánea. Cuando uno está recogiendo información, al mismo tiempo está reduciéndola, estructurándola y de alguna manera representándola. Entonces yo considero que hay que escapar un poco del fantasma de la linealidad para hablar del proceso de sistematización, más bien hablar de formas espirales del conocimiento. Es decir, hay un ir y venir entre los datos y el investigador que constituyen al final un producto específico. Esto nos dice que la información en realidad es multidimensional. No aparece solamente de una manera frente a nosotros, y nosotros además le damos otras formas. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando se está pensando en procesos de sistematización de información. Bien, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos que quiero presentar aquí para hablar de esta propuesta de sistematización? Porque hay muchas propuestas de sistematización. En este caso quiero presentarles dos tipos de fundamentos: el paradigma indiciario, del cual uno de los representantes, solo uno, es Carlo Ginzburg, un historiador muy interesante italiano, y el paradigma galileano de Galileo Galilei. Vamos a ver cuáles son un poco las diferencias entre los dos. Bien, el paradigma galileano se asocia sobre todo con aquello que es repetible, medible, con las generalizaciones, con las coincidencias, la universalidad, es decir, busca la similitud. Y el paradigma indiciario busca indicios, justamente, lo irrepetible, lo singular, lo original, lo sorprendente, lo particular. Ahora, no quiere decir que sean opuestos, en ningún momento estoy oponiéndolos. Lo que estoy diciendo es que son dos apuestas que tratan de enfocarse en elementos diferentes en la organización de la información. Muy bien, nosotros nos interesaremos más por el paradigma indiciario en esta propuesta. La pregunta entonces es: ¿cómo identificar indicios? Para tratar de empezar a teorizar un poco al respecto, quiero volver sobre una de las obras de Roland Barthes, La cámara lúcida. En esta obra, Roland Barthes habla de el studium como aquello que señala una atracción general por una imagen, y del punctum, una punzada recibida en pleno rostro, como una especie de advenimiento en sus palabras.
Roland Barthes está hablando de las fotografías en este libro y habla de dos maneras de abordar o de recibir, digamos, sensaciones a través de la interacción con la fotografía. Aquí nosotros nos interesaremos por el punctum, por esos pequeños detalles que llaman la atención, que son recibidos en pleno rostro. Vamos entonces a tratar de dar un ejemplo con el texto. La primera pregunta es, bueno, ¿de dónde sale el texto en las investigaciones de las ciencias sociales? En realidad hay muchas fuentes. Puede ser de un diario de campo, de entrevistas, conversaciones, grupos de palabra, por ejemplo los grupos focales y los grupos de discusión, en fin, hay muchas posibilidades, pero en este caso no vamos a hablar de todas las fuentes que pueden existir. En este caso nos concentraremos en particular en un análisis de información que fue obtenida por medio de una investigación particular. Vamos a mirar entonces cuál fue el texto específicamente, es decir, las palabras, los enunciados, las oraciones, como quieran ver, desde la perspectiva que lo quieren ver, que fueron recogidas por el investigador y que fueron recolectadas y expuestas en un diario de campo. Las palabras son las siguientes: es que eso es así, el diablo es astuto, ese se le mete a uno apenas pueda, cuando la contra ya no tiene tanta fuerza. Estas palabras las dijo Óscar Sarmiento en 2011, un vendedor de artículos religiosos, durante un trabajo de campo realizado alrededor de un fenómeno religioso en Colombia. Muy bien, estas palabras llaman la atención. Miremos a ver qué es lo que sucede alrededor de las palabras, cuáles son las acciones paralelas. Mientras Óscar estaba diciendo lo anterior, el investigador anotó lo siguiente en el diario de campo. Óscar Sarmiento comentaba lo anterior mientras sostenía en sus manos lo que él había llamado antes una contra. Fíjense que es una nota del diario de campo y hay una fotografía que lo acompaña. Lo que aparece en la fotografía en realidad es más conocido en el mundo de la religión y en el mundo de la antropología de las religiones como una aseguranza, una suerte de protección para cierto tipo de males, como el mal de ojo, que son frecuentes, que son conocidos en la cultura popular latinoamericana. Muy bien, ¿qué más sucede? ¿Cuál es el contexto del texto y de las acciones paralelas? Es decir, ¿en dónde ocurre esto que nos están diciendo? La conversación ocurre frente a una parroquia en el Parque Central del municipio de Soracá, en Boyacá, Colombia. Óscar Sarmiento es un vendedor de artículos religiosos, tiene 60 años. Muy bien, entonces esto es una información que fue consignada en un lugar específico, un diario de campo en este caso, que nos presenta tres tipos de información: el texto, las acciones paralelas que suceden mientras el texto es producido y el contexto, es decir, qué ocurre alrededor del texto. Muy bien. Vamos entonces a ver dos formatos de sistematización, dos propuestas de sistematización. La primera es por medio de lo que se conoce como análisis de redes, más, digamos, conocido como mapas mentales, y la segunda posibilidad es por medio del análisis componencial, que se aterriza en muchas ocasiones en tablas o cuadros. Vamos entonces a comenzar por el análisis de redes y los mapas mentales. ¿Qué es el análisis de redes? Pues bien, aquí no tenemos mucho tiempo. El análisis de redes en realidad es una propuesta que sale del mundo del análisis de interacciones sociales, pero aquí nos vamos a concentrar más bien en los resultados que nos puede dar un análisis de redes. Fíjense en este ejemplo. Un investigador decidió hacer una pequeña indagación al respecto de las relaciones que puede haber entre personajes de obras de Shakespeare. Fíjense en la obra de Otelo. De acuerdo con los resultados del investigador, hay 3 o 4 grandes personajes importantes en la obra. Si ustedes se fijan bien, está Otelo, el personaje central, Casio, Desdémone y Iago. Lo que nos muestra esta red o este conjunto de redes es qué tanto se relacionan los personajes entre sí. Lo que llama la atención es que Iago
es uno de los personajes que mayor interacción tiene, es uno de los personajes centrales. Incluso podríamos pensar que el círculo es más grande que el del personaje central Otelo. Fíjense cómo un simple diagrama como este nos presenta ya información interesante al respecto de una obra literaria. Pues bien, hoy en día existen muchísimas propuestas para realizar análisis de redes. Existen incluso softwares libres o gratuitos con los cuales se pueden realizar. Por ejemplo, MindMeUp, Lucidchart, Google, Simple Surface, Sketchlot o Realtime Board. Son herramientas que le permiten al investigador trabajar de manera más rápida y más eficiente en el momento de organizar su información. Muy bien, ahora entremos un poquito más en detalle en relación con el análisis de redes. El análisis de redes lo que trata de presentarnos es una relación entre conceptos, una relación en particular que puede ser más bien del tipo jerárquico, como en este caso, o del tipo horizontal. En este caso, lo que va a interesar no es tanto el concepto, sino la información que se nos dé de la relación entre los conceptos. Por ejemplo, si a la relación entre este concepto y este concepto yo le doy este tipo de información, entonces la relación entre los dos puede cambiar o puede variar. Hay diferentes tipos de relaciones. Veamos qué pasa cuando yo aplico estas relaciones a esta propuesta de aquí. Fíjense, si yo tengo esta relación jerárquica entre elementos, es decir, yo tengo a un insecto, que puede ser una mosca, un zancudo o una abeja, yo le estoy dando esta naturaleza a la relación entre estos dos conceptos. Lo mismo sucede entre abeja, alas y patas. La abeja tiene alas. Y lo mismo sucede entre alas y alas tipo 3. La abeja entonces es un insecto que tiene alas tipo 3. Esta representación nos permite ver el panorama, es decir, el conjunto de relaciones en general y al mismo tiempo las particularidades. Es lo que nos permite el análisis de redes. Ahora, tratemos justamente de volver a nuestro texto. Lo voy a volver a leer. Es que eso es así. El diablo es astuto. Ese se le mete a uno apenas pueda, cuando la contra ya no tiene tanta fuerza. Como pueden observar, desde el principio yo subrayé algunos elementos que pueden llamarnos la atención en la cita. Muy bien, veamos qué podemos hacer con ella desde la perspectiva del análisis de redes. El texto es el siguiente. Uno de los elementos que nos llama más la atención, diría yo, es la contra. ¿Qué es una contra? Pues bien, parece un elemento central. Vamos a mirar entonces qué pasa con esa contra. Si nosotros miramos uno de los verbos centrales en las tres oraciones que se nos presentan es se le mete a uno. Eso quiere decir que nosotros podríamos pensar que la contra está separando dos dimensiones, una dentro y una fuera. Ahora fíjense que también hay otro elemento central, es el diablo. El diablo es el que se le mete a uno, por lo tanto el diablo puede estar más cercano a la dimensión de la afuera que a la dimensión del adentro. Podríamos decir que el diablo pertenece a la afuera y la contra defiende el adentro. ¿Sí ven? Lo que estoy haciendo es darle nombre a la relación entre conceptos diferentes para tratar de organizarlo. Ahora fíjense, ¿cuál es la relación entre la contra y el diablo? ¿Qué es lo que hace la contra? ¿Limita? ¿Detiene? Por el momento no tenemos tanta información, apenas estamos analizando una pequeña cita. Necesitaríamos más información para poder estar seguros. En realidad, lo que podemos saber es que aquello que limita o detiene al diablo es la fuerza de la contra. Lo que determina el movimiento del diablo entre el afuera y el adentro es la fuerza de la contra. Por lo tanto, podríamos decir que una categoría central de análisis que puede salir de esta cita es la fuerza de la contra. Fíjense cómo en este punto lo que hemos hecho es crear un mapa de relaciones con los conceptos que la cita nos otorga y cómo a partir del relacionamiento entre esos conceptos hemos logrado identificar lo que se conoce como una categoría emergente. Muy bien. Veamos ahora
el mismo análisis, perdón, el mismo texto analizado, pero desde una perspectiva diferente, desde el análisis componencial. ¿Qué es el análisis componencial? Para tratar de explicarlo voy a utilizar un ejemplo. Tratemos de definir soltera. ¿Qué es soltera? Una manera de crear definiciones es por medio de decir que algo tiene una serie de atributos o que se relaciona de alguna manera con cierto tipo de atributos. Por ejemplo, la palabra soltera es una palabra femenina, no masculina. Entonces tenemos ya una relación entre estos dos conceptos y la palabra soltera. También podríamos decir que la palabra soltera puede estar asociada con el concepto de adultez. Y lo mismo podríamos decir que la palabra soltera tiene una relación particular con el concepto de relación de pareja en nuestra sociedad. Muy bien, aquí lo único que tenemos que hacer es simplemente atribuir algunos de estos atributos a la palabra soltera para tratar de comprenderla. La palabra soltera no es masculina, pero es femenina. En nuestra comunidad, una mujer soltera generalmente es asociada con una mujer adulta. Es muy difícil pensar a una niña de 5 años como una mujer soltera. Por lo tanto, la concepción de la adultez está muy relacionada con la concepción de soltera. Y la palabra soltera nos dice que la mujer adulta no tiene una relación de pareja en estos momentos. Hagamos el mismo ejercicio ahora con la palabra casada. Sucede lo mismo con el atributo masculino y con el atributo femenino. Se trata de una palabra femenina, por lo tanto está más relacionada con el atributo femenino. También está relacionada con una concepción de adultez en nuestra comunidad y se considera que una mujer casada tiene activa una relación de pareja con otra persona y una relación muy particular. Muy bien, hagamos el mismo ejercicio una tercera vez con la palabra divorciado. Fíjense que en este caso la palabra ya no es femenina sino masculina, por lo tanto está más relacionada con la concepción de masculino que con la concepción de femenino. También está relacionada con la concepción de adultez y es contrario a la idea de tener una relación de pareja, es decir, es una persona que ya no tiene una relación de pareja. Aquí lo que nos llama la atención es justamente cómo podemos diferenciar conceptos por medio de pequeños atributos que se diferencian, como en este caso. La diferencia entre soltera y casada en este caso es que se trata de una mujer adulta que tiene o no tiene una relación de pareja. Muy bien. Con este ejemplo lo que podemos decir del análisis componencial es lo siguiente. Lo que busca es comparar atributos para generar discriminaciones entre diferentes elementos por medio de un ejercicio muy sencillo, muy antiguo, que es el de la presencia y ausencia y atributos. La concordancia o la discordancia entre los atributos. Esa presencia o ausencia se puede marcar, como lo hicimos ahorita, por medio de símbolos como el más o el 1, por ejemplo, y el menos y el 0 para marcar la ausencia. Fíjense que la manera de codificar está relacionada por presencia o ausencia de elementos. 1, 0, 1, 0, 1, 0 es una manera muy general, muy conocida de hablar de la manera como los computadores funcionan. Muy bien, esta es la propuesta del análisis componencial. Miremos ahora cómo podemos aplicarla con nuestro ejemplo de cita de campo que estábamos trabajando hasta el momento. ¿Cuál es nuestro texto? Es este. Lo leo una nueva vez. Es que eso es así. El diablo es astuto. Ese se le mete a uno apenas pueda, cuando la contra ya no tiene tanta fuerza. Fíjense en este cuadro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy discriminando información en pequeños grupos. Imaginen que este cuadro son diferentes columnas de una tabla de Excel, de una hoja de cálculo de Excel. La primera columna la he llamado cita, la segunda la he llamado acción y la tercera la he llamado contexto. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando la información que presenté inicialmente, es decir, la cita específicamente,
las acciones paralelas y el contexto en el que ocurren para tratar de empezar a establecer relaciones entre ellas. Imaginen que la hoja de cálculo continuara hacia la derecha y encontráramos estos elementos. Fíjense en lo que estoy haciendo. Primero, trato de resaltar aquellos elementos de la cita que me llaman la atención, aquellos elementos de las acciones paralelas que me llaman la atención y aquellos elementos del contexto que me llaman la atención. Luego, trato de comentar la cita. Esto no es fácil de entender. Lo que quiero tratar de hacer con el comentario es resaltar aquello que puede utilizarse en la cita para establecer categorías emergentes. Fíjense en el comentario que hago en este caso. Hay una relación entre la contra, que parece ser un objeto, una forma de protección y la idea de fuerza. Muy bien. ¿Cómo podemos eso convertirlo en algo un poco más detallado en términos analíticos? Podemos decir que si se trata de una protección y de un se le mete a uno, como aparece aquí, podríamos decir entonces que hay una diferencia entre una afuera y una adentro. Que el punto liminal entre esas dos dimensiones es la contra, y que la determinación del movimiento entre el afuera y el adentro es la fuerza. Aquí, por ejemplo, podríamos agregar que el elemento que se pretende limitar es el diablo. ¿Para qué? Para llegar finalmente a la categoría emergente de la fuerza de las contras. Fíjense que el resultado es el mismo que el anterior. Por medio de un análisis componencial, es decir, de discriminación de categorías en cuadros específicos, lo que hice fue llegar a la misma conclusión a la que llegué por medio del análisis de redes, solo que por dos caminos diferentes. Ahora, el análisis componencial me permite identificar categorías, y de una misma cita, de hecho, pueden salir varias categorías. Una de ellas puede ser la fuerza de las contras, otra puede ser la protección, otra puede ser la contra misma, otra puede ser el adentro y el afuera, otra puede ser la liminalidad, otra el objeto y la palabra. Aquí lo que yo hago es, imaginando que nuestra hoja de cálculo de Excel continúa hacia la derecha, es que hay presencia y ausencia de categorías en la cita que estoy analizando. Veamos un ejemplo más concreto por medio de una hoja de Excel. Muy bien, fíjense por ejemplo en este caso. Esta es una sistematización de una investigación realizada sobre concepciones de moda en mujeres entre los 20 y los 30 años. Miremos el primer ejemplo. Fíjense cómo está organizada la hoja de cálculo en Excel. Aquí tenemos la cita, como lo teníamos hace un rato, con algunos elementos subrayados que llaman la atención. Luego tenemos un comentario que lo que busca es describir aquellos elementos que llaman la atención de la cita. Luego tenemos una propuesta de análisis y luego varias categorías. Fíjense cómo las categorías pueden ser muchas de algunas pocas citas. Lo que podemos hacer es como, por ejemplo, estas dos categorías están relacionadas con esta cita. Entonces, lo que me permite hacer esta clasificación de categorías es, en el momento en el que yo quiero trabajar sobre una de ellas, es ir aquí a un filtro rápido y decirme cuáles son aquellas categorías que están relacionadas únicamente, cuáles son aquellas citas, que están relacionadas con aquella categoría. Al hacerlo, solamente me va a mostrar las citas que están relacionadas con la categoría ropa colores. Fíjense, me aparece en el comentario el análisis. Muy bien, esto realmente me permite agilizar bastante el trabajo de escritura y el trabajo de sistematización y de análisis de la información. Ahora, por supuesto, la información está aquí organizada, lo que hace falta es pasar a un paso posterior y es empezar a analizarla y organizarla para la presentación de un escrito o de un producto final. Entonces, volviendo a nuestra presentación, lo que nos permite hacer el análisis componencial es trabajar por medio de filtros, cruces de categorías y dinámicas entre ellas. Puede hacer filtros por categorías, filtros por contextos, filtros por objetos, y esto justamente
Por ejemplo, Excel tiene la herramienta de crear tablas dinámicas, que tanto se relaciona una categoría con la otra y cómo las puedo cruzar. Es decir, que por medio de información cualitativa yo aún así puedo generar o utilizar estrategias que se utilizan sobre todo para investigaciones más de tipo cuantitativo. Muy bien, en este video lo que hemos tratado de hacer es ver dos propuestas específicas de sistematización de la información. La primera es por medio del análisis de redes de los mapas mentales y la segunda es por medio del análisis componencial. Vimos algunos fundamentos epistemológicos que podrían asociarse para tratar de entender cómo funciona este proceso de sistematización y cuáles son los procesos que están relacionados con la sistematización en general. Espero que les haya gustado y que sea de utilidad. Muchas gracias y que disfruten del conocimiento.